si vos querés saber lo que está pasando en el peronismo, ¿con quién vas a hablar hoy? ¿Con quién? Peronista. Con un peronista, naturalmente, y un peronista que tenga trayectoria, historia dentro del movimiento nacional, ¿no? Carlos Campolongo, el gusto de escucharlo, ¿cómo le va? Hola Claudio, el gusto también es mío, particularmente por la amabilidad con la cual siempre te dialogamos y las oportunidades que me dan, así que bueno, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia, a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, la CGT le está diciendo a Alberto que rompa con Cristina, el portavoz ha sido Rodolfo Daer, y uno ve esto y ve que se está armando una mesa de gobernadores peronistas para después de las elecciones del 14, y la gran pregunta es, ¿qué está pasando en el peronismo? ¿Comienzan a desconocerla a Cristina? Bueno, están pasando muchas cosas en la superficie, por supuesto, usted ha dado una noticia que de alguna manera trascendió, pero están pasando cosas, podríamos decir, más en las profundidades. Esto obviamente va a demandar un tiempo, digamos, pero sí, en términos generales el esquema que usted plantea lo complemento con lo siguiente. Se tiene que elegir la conducción, que creo que hasta hoy va a ser un triunvirato para la Confederación General del Trabajo, o sea, no va a quedar Daer solamente. Es muy probable, me adelanto, es muy probable, no lo sé, que esté Pablo Moyano en ese triunvirato, y sería realmente interesante si pudiesen proponer alguna compañera también para completar ese triunvirato. Eso está en marcha, no está todavía absolutamente definido, se está trabajando, se está cocinando, se están llevando a realidad. Pero es muy importante el dato que usted pone, porque eso, como vengo sosteniéndolo desde hace bastante tiempo, desde las PASO, digamos, y antes de las PASO, yo creo que va a haber un cambio de jugadores en el tablero, ¿no? Y no me escapo a su pregunta, la dejo para el final, la parte de la pregunta la dejo para el final. Entonces, yo creo que un actor que va a haber que tener en cuenta es la Confederación General del Trabajo, digamos, donde se está plasmando una suerte de unidad. Ese es un actor importante, que yo creo que va a tener canales de comunicación, por supuesto, con los llamados antiguamente Liga de Gobernadores. Hoy no existe como tal, eso fue una reacción cuando volvió la democracia. La ganó el doctor Alfonsín, fue el presidente, se fue cultivando, digamos, lo que después se llamó algo que tiene un nombre medio histórico, la Liga de los Gobernadores, y que tuvo mucha importancia en todo lo que fue, digamos, la renovación del peronismo en aquel entonces. Yo creo que ahí va, eso yo creo que va a ser más una dote que pueda desplegar, entre otros, el actual jefe de gabinete, y entonces, yendo a lo conceptual y terminando y contestando su pregunta, yo no me animo, a ver, la política no es una ciencia exacta, con lo cual los cálculos siempre pueden fallar, las especulaciones pueden fallar, alargarse, acortarse, posponerse, pero me da la impresión que hay un clima de época, dependerá también del resultado, donde hay de alguna manera un deshilachamiento de lo que solemos llamar el cristinismo. Bien. Bien, creo que sí. Ahora le pregunto así, de una forma brutal, mire, sí, porque hace 15, 18 años que el peronismo viene siendo furgón de cola del kirchnerismo, ¿no? La pregunta es si hay testículos en el peronismo como para romper con Cristina. Hay muchas ganas, por lo menos en parte del peronismo, en gran parte del peronismo. Yo coincido con usted, de todas maneras, el cuadro de situación es complejo en este sentido. Yo no puedo negar que hay peronistas dentro del kirchnerismo y que el kirchnerismo ha ejercido la sujeción de esa parte del peronismo. Hay otros peronistas, y si bien acá usted me está preguntando como peronista y no como periodista, con lo cual puedo no ser ecuánime en la interpretación,
En mi caso, por ejemplo, yo lo voté a Néstor Kirchner en el 2003, porque el contrincante con mayor posibilidades era Menem, pero no los volví a votar más y soy muy crítico, además, no de la primera etapa del kirchnerismo, de la post-crisis, pero sí de las etapas que se dieron, porque el kirchnerismo no puede homogeneizarse solamente en una interpretación. Y yo creo entonces, retomando lo que le decía, que sí, que por abajo inclusive, yo estoy participando de un incipiente grupo que pretende hacer un cabildo abierto para inmediatamente después de las elecciones y antes del 12 de diciembre. En ese periodo, y bueno, ya tuvimos una reunión, los que promovimos esto, y estamos viendo a ver cómo se va ordenando la cosa. Obviamente que dentro del peronismo también, debo decirle con total sinceridad, que encontrar la síntesis es muy difícil porque hay como una falta de unidad de concepción, digamos, porque yo me puedo entretener en el debate si el menemismo fue peronismo o no fue peronismo. Eso es historia que hará el peronismo, yo no excluyo a nadie, yo al menemismo también fui muy crítico, fui jefe de campaña de José Octavio Bordón, así que digo, las posiciones están claras y creo que por la gravedad de la crisis que se está atravesando y que creo que puede profundizarse todavía más, sería interesante encontrar alguna síntesis de concepción de unidad sobre lo que hay que hacer. Y le termino con una cosa que viene de el otro día me dijo un colega, Luis Novarecio, que eso lo repetía siempre Jorge Asís. En realidad es una metáfora que viene de la literatura política y en particular de un autor que es Carlos Altamirano, que escribió un libro sobre el peronismo, no muy antiguo, y que él describe muy bien que siempre los peronistas estamos bregando, imaginando que va a llegar el peronismo bueno. Esto lo dice Altamirano, no lo estoy diciendo yo. Y dice que Jorge Asís, y yo creo que ese es un factor que hasta ahora... Qué novedad que nos está dando, el peronismo bueno, qué novedad. Entonces, sí, bueno, como nosotros no vivimos en la ciudad de Dios, vivimos en la tierra y con imperfecciones, por supuesto que es imaginario eso. Ninguna duda. Pero lo interesante es que de alguna manera, y esto sería largo para conversarlo en otra oportunidad, ese vector, ese factor que señala Altamirano, lo imaginario del peronismo, que acumula, claro, un montón de, yo diría de etapas, porque bueno, está la etapa dorada, que fue el primer y segundo gobierno, la etapa heroica de la resistencia, la vuelta, y ya en un país con mucho más dificultades en el enfrentamiento, digamos, con las interpretaciones que se hacían del peronismo, el asesinato de Rucci, que es quien lo trajo a Perón. En fin, tendríamos que entrar en toda esa historia, pero esa acumulación, digamos, esa vitalidad, diría algún filósofo, el sentido vital, que en el fondo todavía tiene el peronismo, podría contribuir a la construcción de una convivencia mucho mejor en nuestro país. No lo aseguro, es lo que yo deseo. Por último, bueno, porque usted lo puso probablemente, ¿no? A Pablo Moyano dentro del hipotético triunvirato de la CGT. Si Daer, que va a quedar en la conducción de la CGT en el triunvirato, le está pidiendo a Alberto Fernández que rompa con Cristina, ¿usted cree que el moyanismo puede acompañar esta posición? Muy interesante su pregunta. En el peronismo hay un dicho común que dice: te acompaño hasta el cementerio, pero me quedo en la puerta. ¿Sí? Hay que ver cómo las condiciones objetivas de la situación, el resultado electoral, los desmembramientos que está habiendo, inclusive las críticas con sordina que hay dentro de algunos sectores del kirchnerismo, hay que ver cómo todo esto se recompone. Pero me da la impresión que más allá de las voluntades de las personas, en este momento está determinando el fin de ciclo
las condiciones objetivas de la sociedad. Esto no quiere decir, y se lo digo con Claudio con total honestidad intelectual, que yo no note, y me duele realmente, una agudización de un dilema que no es el dilema central hoy por hoy de nuestro país, que es el crecimiento del antiperonismo. Es decir, interpretación del antiperonismo contra el peronismo, ¿no? Inclusive vi una encuesta el otro día que el antiperonismo estaba 5 puntos arriba, pero bueno, hay que verlo, las encuestas también son una herramienta nada más. Pero yo lo noto realmente porque se hacen interpretaciones a veces muy primarias, rústicas y lineales de la historia. Y yo no soy de los que cree que desde que nació el peronismo el país entró en la decadencia, lo podríamos discutir mucho, o buscar una cifra matemática que hace 70 años que empezó la decadencia. Miren, medios no sospechados de peronismo hablan de la génesis de este problema comparándolo con lo que pasó con el sur de los Estados Unidos y la guerra civil que tuvieron, y lo que pasó con el acaparamiento de ciertas tierras en nuestro país en el sur en el tiempo de la conquista. Entonces yo creo que estos temas de sintetizar así en una línea, todos aquellos son malos, estos son buenos, me parece que tenemos que matizarlos. Muy bien, estamos escuchando a Carlos Campolongo, una institución dentro del peronismo y también del periodismo, ¿por qué no? Carlos, un abrazo grande y buena jornada. Gracias, Claudia, gracias, muchas gracias.